Los 10 mandamientos no fueron entregados por un ser divino o por Dios, como se enseña en las religiones. Pero ¿quién realmente entregó los 10 mandamientos? Y la otra pregunta es, ¿existe una ley por la cual el ser humano se rija? ¿Necesitamos unas leyes escritas? ¿O cómo funciona todo esto? Es algo que también me preguntan mucho sobre los 10 mandamientos. Oye, si los 10 mandamientos no son algo positivo, ¿por qué ellos prohíben cosas que realmente son malas? Es decir, aplicar los 10 mandamientos sería incluso positivo. Pero vamos a entender el engaño que hay detrás de esto. Esto está en Éxodo capítulo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5. Ahí está el tema de los 10 mandamientos. Y habló Dios, supuestamente Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerden que Yahvé entregó 10 mandamientos y 613 leyes. Bueno, uno de esos mandatos tiene que ver con no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, a los que los sigan, los ama, y a los que no, los destruye hasta la cuarta generación. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí se resumen, ¿no? En todo esto que he leído, los 10 mandamientos. Ese es el decálogo que Yahvé le entregó a Moisés en la cima del monte Sinaí cuando estuvo allí 40 días, ¿no? Encima del monte en la nube, ¿no? Ahí charlando con Yahvé. Y además de esto, 613 leyes. ¿Dónde está todo esto? En el Antiguo Testamento, de este falso Dios hacia su pueblo a través de Moisés. Entonces, si esto no lo entregó un Dios verdadero, ¿de dónde salen estas leyes que parecen positivas, entre comillas? Ya vamos a entender más adelante que no son positivas realmente. Si usted investiga un poco más, los mandatos que entregó Moisés al pueblo ni siquiera son originarios de Yahvé. Esto ya había sido entregado o enseñado a una cultura más antigua. De hecho, a la misma cultura de la que ellos salieron. Me estoy refiriendo a Egipto, ¿no? El antiguo Egipto. Y en el antiguo Egipto hay varias leyes y una de ellas son los 33 mandamientos. El número no es casualidad, ¿no? 33, un número bastante místico, ¿no? Para estos seres, ¿no? Que manejan las energías de baja vibración. Y estos 33 mandamientos fueron los que inspiraron la ley que se le entregó a Moisés. Y en esta hay varios apartados muy similares a lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no he causado sufrimiento a los hombres, no he matado ni ordenado matar. Eso es como el no matarás. No he blasfemado de los dioses. Son algunas de las declaraciones que componen el texto de la confesión negativa. Así se llama exactamente esto que está en el libro de los muertos. Una obra muy extensa destinada a guiar a los difuntos en el camino hacia el más allá. Entonces, la confesión negativa es muy parecida a las leyes de Moisés. Más bien, los mandamientos de Moisés son muy parecidos a la confesión negativa, porque de ahí surge, de ahí parte esto. Y claro, uno dirá, bueno, pero si los dioses de Egipto eran diferentes al Dios que eligió Israel, ¿por qué la ley es bastante parecida? Esto es porque son seres de la misma naturaleza. Los que forjaron gran parte de la cultura del antiguo Egipto, seres que llegaron ahí a impartir sus leyes, a enseñar el tema de sacrificios, también de la momificación y bueno, muchos otros rituales, eran los mismos seres que, por ejemplo, antes estuvieron en Sumeria, influenciando en Sumeria, en lo que era la Atlántida, lo que conocemos como los Elohim. Estos falsos dioses se mostraban precisamente como esos seres superiores ante estos pueblos y estos pueblos los adoraban. Y para mantener controlados a los pueblos, ellos dictaban leyes. Y por eso las leyes de Egipto, de Israel y también de Sumeria, que ahora vamos para allá, son muy parecidas. Es el mismo estatuto
para controlar a los pueblos. Es inevitable asociar esto, lo de la confesión negativa, a los 10 mandamientos de Moisés, ya que al igual que los mandamientos comienzan con un no, con el tema de la negación. El no hice esto, no hice aquello, y eso genera un efecto, ¿no?, en la forma en que el cerebro interpreta las frases. Que eso al final lo voy a explicar, porque al enseñar las leyes de esa forma, ¿no?, en negativo, genera el efecto contrario de lo que busca prohibir, porque el cerebro está diseñado de esa forma. Y estas leyes egipcias y todo su sistema judicial se consideraban de origen divino, es decir, fue trasladado por los dioses, al igual que los mandamientos de Moisés. Toda la legislación giraba en torno al concepto de la Ma'at, que representaba el orden universal, la justicia, la verdad y el equilibrio cósmico establecido por los dioses desde la creación del mundo según toda la tradición egipcia. Y estos son los dioses egipcios. Los seres dinoides, cuerpos humanoides, rostros de animal. Estos eran los Elohim, la forma en que se representaban estos seres, seres extraterrestres, al igual que Jehová y al igual que los Anunnaki de Sumeria, que tenían la misma legislación para generar el orden, ¿no?, que ellos querían en los pueblos. Si vamos a la civilización más antigua, que es Sumeria, está el código de Hammurabi. Y también se dice que Moisés lo plagió. Pero no es que lo haya plagiado, es que la naturaleza de todos estos mandatos es la misma. Son los mismos seres que lo enseñaron en Sumeria, que lo enseñaron en Egipto y que se lo enseñaron a Moisés. Este código tiene el nombre por el rey Hammurabi, ¿no?, el rey de Babilonia, que él gobernó en algún momento entre los siglos XIX y XVIII, ¿no?, antes de Cristo, y es famoso por ser autor de un texto legal conocido hoy como el Código de Hammurabi. El código, que está inscrito en una estela de basalto gigante en forma de dedo, fue descubierto por arqueólogos franceses a principios del siglo XX durante excavaciones en Susa, Irán. A este documento se le colocó el nombre de Hammurabi por este rey que gobernó en ese periodo, pero esto es mucho más antiguo, ¿no?, más antiguo del siglo XIX o siglo XVIII antes de Cristo, porque estas eran las leyes que regían a la antigua Sumeria. O sea, es muchísimo más antiguo, solo que este rey en su mandato mandó a hacer una piedra, ¿no?, una losa, escribiendo este código, y eso fue lo que los arqueólogos encontraron, pero no es que esa legislación sea del siglo XIX o XVIII antes de Cristo, no, muchísimo más antiguas. Uno de los aspectos más notables del Código Legal de Hammurabi son las sorprendentes similitudes que tiene con algunas de las leyes que se encuentran en la Torá. Moisés, al que se le adjudica la escritura de la Torá, vivió en el siglo XV a.C., aproximadamente 300 años después de Hammurabi. O sea que Moisés habría copiado las leyes de Hammurabi. Por ejemplo, para hacer algunas comparaciones, la ley 117 de Hammurabi dice: si alguno no cumple con un reclamo de deuda y se vende a sí mismo, a su esposa, a su hijo y a su hija por dinero, o los entrega a trabajos forzados, trabajarán durante 3 años en la casa del hombre que los compró y del propietario, y en el 4.º año serán liberados. Si se compara esto con el Éxodo 21.2, dice: si compras un siervo hebreo, servirá 6 años y en el 7.º saldrá libre a cambio de nada. Es una ley bastante parecida. También en el Éxodo 21, cuando dice: y si los hombres luchan juntos y lastiman a una mujer con un hijo, de modo que su fruto se vaya, y sin embargo no le sigue ningún daño, seguramente será multado según lo que el marido de la mujer le impondrá. En el Código Hammurabi dice lo siguiente: si un hombre golpea a una mujer nacida libre para que pierda su hijo por nacer, pagará 10 siclos por su pérdida. Si la mujer muere, su hija será ejecutada. Entonces miren que son leyes parecidas cuando se compara el Éxodo con apartados del Código Hammurabi. Y el Código Hammurabi, que se asocia obviamente al rey Hammurabi, sin embargo él dice en el prólogo de todo este texto que él redactó que todo esto proviene de los Anunnaki. Él menciona a los Anunnaki. El dicho prólogo, donde el rey justifica la creación del código, afirmando que los dioses sumerios Anu y Enlil otorgaron el poder y la justicia y llamaron a Hammurabi para gobernar. O sea que ellos, los dioses, ¿no?, de Sumeria, los Anunnaki, le dieron el poder, la autoridad y la justicia para que él impartiera estas leyes. Así como Jehová lo hizo con Moisés, así como los dioses egipcios lo hicieron con los faraones, en este caso Hammurabi fue autorizado por los Elohim o por los Anunnaki, que eran los dioses de Sumeria, Enki, Enlil o Anu y Enlil. O sea que en todas las culturas se asocia estas leyes o mandatos con los dioses. Fueron los dioses los que dictaron esto. Y vemos que son las mismas leyes, son muy parecidas, cambian algunas cosas, pero la base es la misma. Y estos son los Anunnakis, seres que eran altos, con características reptilianas
Y bueno, muchas veces eran graficados como seres humanos y otras veces eran mostrados como reptiles. Y la realidad es que ellos se camuflaban, eran reptiles y se dice que tenían la capacidad de cambiar de forma, de mostrarse, ¿no?, en algunas ocasiones con esta apariencia humana, pero su naturaleza eran seres regresivos. Muy parecido a lo que se veía en Egipto y es el mismo ser que contactó a Moisés. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la verdadera ley? Si estas leyes son falsas, dictadas por falsos dioses, por seres negativos que buscaban controlar a los pueblos, ¿dónde está la verdadera ley de un Dios verdadero, si pudiéramos verlo de esa forma? ¿Dónde está escrita esa ley? ¿Tenemos una ley para guiarnos en el universo o estamos sueltos sin ningún control? Y bueno, es dentro del mensaje de Jesús que esa respuesta se encuentra, porque Jesús lo enseñó dónde está condensada la verdadera ley, la ley del Dios verdadero, la ley que realmente guía a los hombres. Y en algunas citas lo podemos entender. Si vamos a Hebreos 10, del 16 al 17, nos dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay un órgano, un lugar físico dentro del hombre, donde la creación condensó las leyes de la naturaleza. Y en este caso dice, pondré mis leyes en sus corazones. Jesús también hablaba del reino de los cielos y decía que el tesoro hay que guardarlo en el reino de los cielos. Y donde esté ese tesoro, ahí estará vuestro corazón. Siempre habló de esa referencia al corazón como el lugar de la conexión con lo eterno, de la conexión con el Espíritu. Y aquí en esta cita vemos que las leyes de la vida están condensadas en el corazón humano. Si vamos también a la segunda carta a los Corintios 3, del 2 al 4, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Le está diciendo a las comunidades que seguían el mensaje de Cristo, a los seres humanos, que sois cartas de Cristo expedida por nosotros. Y ojo con lo que dice acá: escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra como las tablas de Moisés, como las tablas de Hammurabi y también las falsas leyes de Egipto. Es decir, la verdadera ley no se escribe en tablas de piedra, se escribe con el Espíritu del Dios vivo, es decir, es una ley viva, sino que el lugar en el que realmente se escribe, entre comillas, es en tablas de carne del corazón, no en tabla muerta. Y tal confianza tenemos mediante Cristo. Entonces la ley se condensa en el corazón, la ley de la vida. Está escrita en las tablas de carne. Esto significa que no es una ley inerte, escrita en una piedra inerte, sino que está escrita en la carne del ser humano, más exactamente en el corazón. Y aquí tomando una enseñanza de Jesús que no está en la Biblia, sino en un texto apócrifo, exactamente en el Evangelio de la Paz, podemos entender de dónde sacaban los apóstoles este conocimiento y esta enseñanza, porque él decía que la ley es la vida. No busquéis la ley en vuestras escrituras o en las tablas, ¿no? Pues la ley es la vida. Mientras que lo escrito está muerto, en verdad os digo que Moisés no recibió de Dios sus leyes por escrito. O sea que está denunciando que lo que Moisés recibió por escrito no fue de ningún Dios, sino que ya entendimos quién dictó todas estas leyes y de dónde provienen, sino a través de la palabra viva. La ley es la palabra viva del Dios vivo, dado a los profetas vivos para los hombres vivos. En donde quiera que haya vida, está escrita la ley. Podéis hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña, en los pájaros del cielo, en los peces del mar, pero buscadla principalmente en vosotros mismos. Donde haya vida, ahí se manifiesta la ley de la creación. Por eso Jesús siempre enseñó de la naturaleza. Cuando tú miras el árbol, el río, el sol, ahí se está manifestando la imagen del Dios verdadero. Ahí se está manifestando cómo funciona la ley. Y si el hombre aprende de eso y lo aplica, se conecta al verdadero espíritu de la creación. Pero si nos enfocamos en leyes escritas que además te prohíben y no te enseñan, no te dan sabiduría, el hombre nunca va a avanzar. Pues en verdad os digo que todas las cosas vivas se encuentran más cerca de Dios que la escritura que está desprovista de vida. Dios hizo la vida y todas las cosas vivas de tal modo que enseñasen al hombre. Ese es el objetivo de la creación, enseñarnos, que nosotros veamos ese ejemplo y esa ley en todo lo que existe, todo lo que sea
original de la creación. Miren cómo esto contradice la enseñanza ancestral de que nosotros debemos estudiar las leyes escritas para aprender a comportarnos. Y no es así. Por medio de la palabra siempre viva, las leyes del Dios verdadero. Dios no escribió las leyes en las páginas de los libros, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Aquí está. La ley verdadera está escrita en el corazón, no con letras, sino como memoria. Hay una sabiduría y una inteligencia que te guía, y todos nosotros lo sabemos, que hay una memoria interior que te dice, por aquí no es. Esto que estás haciendo no es correcto. O cuando estás haciendo lo correcto, te dice, sigue por ahí. Pero no es una voz literal, sino es un sentir. Se encuentra en vuestra respiración, en vuestra sangre, en vuestros huesos, en vuestra carne, en vuestros intestinos, en vuestros ojos, en vuestros oídos, en cada pequeña parte de vuestro cuerpo. Está presente en el aire, en el agua, en la tierra, en las plantas, en los rayos del sol, en las profundidades y en las alturas. Todas os hablan para que entendáis la lengua y la voluntad del Dios vivo. Pero vosotros cerráis vuestros ojos para no ver y tapáis vuestros oídos para no oír. En verdad os digo que la escritura es la obra del hombre, pero la vida y todas sus huestes son la obra de nuestro Dios. ¿Por qué no escucháis las palabras de Dios que están escritas en sus obras? ¿Y por qué estudiáis las escrituras muertas que son la obra de las manos del hombre? Aquí la denuncia es clara. Y esto de que en el corazón está la ley de la vida parece como un poema, ¿no? Parece como algo metafórico. No, pero esto es literal. Incluso hay estudios científicos que ya han comprobado de que el corazón es mucho más allá de un simple órgano que impulsa la sangre. El corazón tiene una inteligencia y está conectado a una sabiduría superior. Y aquí los científicos ya comienzan a comprobarlo. En este experimento en particular, la persona está sentada ante un ordenador en el que ve una fotografía. La actividad cerebral y la actividad cardíaca están monitorizadas. Midiendo los tiempos de respuesta del cerebro y del corazón ante los estímulos externos, McCready y su equipo afirman haber conseguido la prueba de la autonomía e inteligencia del corazón. El corazón es lo primero que responde. Envía una señal al cerebro, luego la respuesta corporal y tomas conciencia de ello. Esa es la última secuencia. Corazón, cerebro y luego cuerpo. Quiero que prestes atención y observes las imágenes. También afirma que el corazón responde de forma diferente a las imágenes posibles. Corazón, cerebro y luego cuerpo. O sea, el corazón se activa antes. Eso es lo que el libro secreto de Juan llama el pensamiento anterior. Hay un pensamiento anterior que es primero, surge primero el pensamiento cerebral. Y ese es el que por lo general no escuchamos, sino que nosotros estamos por lo general sujetos a la mente. Y la mente es posterior. El pensamiento anterior está lleno de sabiduría, te conecta a la ley para que cuando tú vayas a ejecutar el pensamiento mental y la acción a nivel corporal, esta esté sujeta a la ley. Que fue lo que le pasó a Sofía, ¿no? A la humanidad que se desvió. Tomó una decisión sin el permiso del espíritu y se equivocó. Y eso es lo que a nosotros nos pasa todos los días. Positivas y negativas. Mostrando fotografías de ambos extremos, McCready afirma haber demostrado algo más increíble incluso. Lo que descubrimos fue que antes de ver la foto, el corazón respondía de forma que predecía cómo iba a ser la futura imagen. Y lo hacía de una forma que elimina el puro azar. Pensamiento Según McCready, anterior. nuestros corazones son intuitivos. El corazón parece estar conectado a otro nivel de información o fuente de sabiduría, lo que mucha gente... El corazón parece estar conectado a otra fuente de información o fuente de sabiduría. Es la ley de la vida. Entonces lo que decían los apóstoles, Jesús, no es metáfora, es realidad. Incluso aquí ya la ciencia lo comienza a entender, lo comienza a comprobar. Eso es una realidad. Entonces cuando se dice que el corazón tiene la ley del Dios vivo, eso es verdad, eso es literal. gente llama espíritu. El corazón, como el cerebro, emite un campo magnético medible. McCready aseguró que es eso lo que proporciona a nuestro corazón su capacidad extrasensorial. El campo magnético del corazón atraviesa la piel e irradia en el espacio que nos rodea. Entonces ahí también explica que el corazón emite esa energía, emite esa memoria que puede tocar a otras personas, traspasa la piel y ahí es donde puede surgir esa conexión de corazón a corazón. Este es el mecanismo natural del ser humano, pero eso nosotros lo hemos bloqueado, hemos contaminado nuestros pensamientos, nuestros cuerpos y no dejamos que esa ley aflore. En la medida que un ser humano se limpie de todo aquello que lo atrasa, que lo contamina, esta conexión será más viva, más lúcida. Y esa memoria que permanentemente está ahí hablándonos, la podremos sentir con mucha mayor claridad. Ese es el punto de lo que varias profecías hablan del despertar, ¿no? De esa humanidad que se levanta. Y este es el despertar, el poder estar conectados permanentemente a esa ley del corazón. Y miren lo que enseñaba Pablo por acá, para que entendamos por qué la forma en que los falsos dioses enseñaron las leyes es negativa. Pero ahora estamos libres de la ley.
por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. Estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Moisés. Esto es Romanos 7 del 6 al 7. La ley de Moisés, de Egipto, de los sumerios, de los falsos dioses. Cuando ellos encontraron y conocieron el mensaje del Cristo, se liberaron de esa ley. Ya murieron a aquella ley a la que estaban sujetos. De modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, es decir, la ley de Moisés, de Hammurabi y todo esto, en ninguna manera. Él ahí fue astuto porque él ahí le estaba hablando a gente que apenas estaba en proceso de comprensión de todos esos conocimientos. Entonces decirles que la ley de Moisés era mala era echárselos de enemigos, porque muchos que escuchaban a Pablo eran judíos todavía. Entonces él tenía que ser muy astuto para meter el mensaje sin dañarles sus creencias. Entonces él les dice, la ley de Moisés es pecado. No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Claro, porque estas leyes te enseñan todo lo perverso. No matarás, no robarás, no codiciarás, no harás incesto. Te muestran ese panorama de cosas que tú no deberías hacer. Te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, te muestran el pecado. Y dice que él no conoció el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Miren que aquí coloca la forma en que están escritas, ¿no? Con el no codiciarás, la prohibición. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma en que fueron dictadas esas antiguas leyes de los falsos dioses tienen un mecanismo psicológico, podríamos llamarlo así, que busca generar en el ser humano el efecto contrario de lo que la ley prohíbe. Es decir, si te dicen no robarás, te está invitando a que robes. Si te dicen no fornicarás, te está invitando a que forniques. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el cerebro procesa la información traduciendo las palabras en imágenes mentales. Como el concepto no es una abstracción sin una representación visual clara, el cerebro tiende a enfocarse en el resto de la frase. Por lo tanto, termina visualizando y procesando exactamente lo que se intenta prohibir. Entonces, cuando te dicen no fornicarás, el cerebro no interpreta el no, sino que se queda con el resto, se queda con el fornicarás. Y ahí es donde el ser humano le puede entrar como la curiosidad. ¿Qué es fornicar? ¿Por qué está prohibido? ¿Qué es eso? Y claro, el preguntarte qué es eso te invita a buscarlo y quizás a experimentarlo y terminas haciéndolo. No robarás, te quedas con el robarás. Entonces sí se entiende el juego mental que estos seres hicieron desde la antigüedad. Te muestran algo como bueno, pero detrás está la pezuña, porque ellos saben cómo funciona el cerebro humano. Hicieron ahí el juego con las palabras para que la humanidad terminara haciendo justo lo que ellos prohibían que hicieran. ¿Y por qué ellos querían que lo hiciéramos? Porque todos estos comportamientos evidentemente son negativos y nos destruyen. Entonces, ¿dónde está la ley que te guía? En el corazón. Esa ley no te prohíbe, ni te dice no hagas eso. Esa ley te guía, genera un sentir que tú cuando vas a hacer algo negativo, tú sientes que por ahí no debes hacerlo. Pero cuando te conduces por el camino del bien, te impulsa a seguir. Es algo que no se puede explicar con palabras, es algo que solo se puede experimentar, se puede sentir. Esa memoria que aflora en el corazón permanentemente. Pero si tú tienes un texto que te dice, oye, ¿qué es lo que no debo hacer? No debo hacer esto, lo otro. Eso no es una forma de guiarse. Eso es para mantener un control, para mantener un orden en aquellos pueblos, y el que violentara esa ley lo castigaban. Pero es curioso, ¿no? Porque ellos al final querían que los seres humanos hicieran eso. Y si usted ve en el Antiguo Testamento, Jehová prohibía las cosas, por ejemplo, no matarás, pero luego promovía a su pueblo para que arrasara por completo a otros pueblos enteros. Entonces, es una contradicción. Así que no fue Dios el que entregó las leyes a Moisés. Fue un ser de estos Elohim, reptiles, de los mismos de Egipto, de los mismos de Sumeria, que contactó al pueblo hebreo a través de Moisés para entregarles un plan de control y un plan de dominio, condensado en 10 mandamientos y 613 leyes. Por eso, los 10 mandamientos no fueron entregados por Dios. Así que aquí hice un resumen de esta investigación para que haya mucha más claridad sobre este tema. Espero que aquí les haya aportado un poco más en toda esta temática. Si fue así, me hacen saber en los comentarios qué opinan de todo esto. También les agradezco sus likes, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.